En la Italia de los años 20, unos hombres sujetaban a otro contra el suelo y le hacían tragar medio litro de aceite de ricino puro, no para curarlo, sino para castigarlo. El mismo aceite que tu abuela guardaba en el botiquín se usó como arma, y casi nadie recuerda cómo un remedio de cocina terminó doblegando a un cuerpo humano. Pero empecemos por algo que quizás sientas ahora mismo, en tu propio cuerpo. Esa pesadez baja, del lado izquierdo del vientre, que aparece después de 3 o 4 días sin ir al baño. La sensación de estar lleno aunque casi no hayas comido. El abdomen que se hincha y tensa la ropa hacia media tarde. Ese malestar sordo que no es dolor agudo, pero que no te deja concentrarte. Se calcula que alrededor del 16% de los adultos convive con estreñimiento de forma habitual, y la cifra sube con la edad. No es raro. No estás solo. Y por generaciones, la respuesta a esa misma molestia estuvo guardada en un frasco pequeño, de vidrio ámbar, con un líquido espeso y casi transparente, en el fondo del botiquín del baño. Ese líquido es el aceite de ricino. En inglés lo llaman castor oil. En francés, huile de ricin. Se extrae prensando las semillas de la planta Ricinus communis, una mata de hojas anchas y palmeadas que puede alcanzar varios metros de altura. Cada semilla, del tamaño de un frijol y con un veteado que recuerda a un caparazón de garrapata, contiene entre el 40 y el 60% de su peso en aceite. De ahí, exprimidas en frío, sale ese líquido viscoso de color pálido y olor tenue que tantas familias tuvieron a mano sin saber realmente de dónde venía ni por qué funcionaba. El aceite tiene una particularidad química que lo separa de casi cualquier otro aceite vegetal de tu cocina. Cerca del 87% de su composición es ácido ricinoleico, un ácido graso poco común que apenas existe en otras plantas. Esa molécula es la que, una vez en tu intestino, empuja el contenido hacia adelante. Volveremos a ella porque explicar exactamente cómo lo hace es la parte que casi nadie te cuenta. Lo que sí conviene recordar es cuán ordinario fue este frasco. En las casas de la primera mitad del siglo XX, en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, el aceite de ricino era tan común como el agua oxigenada o el alcohol. Se compraba en la botica por unas pocas monedas. Se daba a los niños con la nariz tapada y una cucharada de jugo de naranja detrás para disimular la textura aceitosa que se pegaba al paladar. Las madres lo administraban por la mañana, en ayunas, sabiendo que el efecto llegaría en pocas horas. Era el remedio contra la pesadez, contra el vientre que no se movía, contra el niño que se quejaba de dolor de barriga. Y no era solo para el intestino. Ese mismo frasco cumplía otras funciones en la casa. Se frotaba sobre articulaciones adoloridas. Se aplicaba en el cuero cabelludo con la creencia de que fortalecía el pelo. Se usaba en compresas tibias sobre el vientre. Durante décadas su presencia industrial fue enorme. Antes de que existieran los lubricantes sintéticos modernos, el aceite de ricino lubricaba motores de aviación por su resistencia al calor, y de ahí viene el nombre de la marca de aceite lubricante Castrol, fundada en Inglaterra en 1899. El mismo líquido del botiquín volaba en los motores de los aviones de la Primera Guerra Mundial. De modo que este remedio para tu pesadez digestiva tuvo, al mismo tiempo, 3 vidas: la del hogar, la de la máquina y una tercera, mucho más oscura, que la mayoría prefirió olvidar. Porque el mismo frasco que aliviaba a un niño estreñido por la mañana se convirtió, en manos de otros hombres, en un instrumento de humillación deliberada. Medio litro forzado en la garganta de una persona no cura, rompe. Todo depende de quién sostiene la cuchara, de cuánto vierte y con qué intención. La misma molécula, el mismo ácido ricinoleico, la misma planta de hojas palmeadas.
Y para entender cómo un remedio tan casero pudo tener un lado tan capaz de dañar, primero hay que mirar de cerca la planta de la que sale, porque esa semilla veteada esconde algo que la hace, a la vez, útil y mortal. La planta de la que salió ese frasco crece hoy en el borde de muchos caminos, y casi nadie que pasa junto a ella sabe lo que tiene delante. Se llama Ricinus communis. Pertenece a la familia de las euforbiáceas, y en tierras cálidas puede alzarse hasta 4 metros en una sola temporada, con hojas anchas en forma de estrella que a veces superan los 30 centímetros de ancho. En su clima natural, en el nordeste de África y en el Medio Oriente, no es un arbusto de un año sino un árbol perenne que puede vivir varias temporadas y llegar a superar los 10 metros. En Europa y en América, donde el frío del invierno la mata, se comporta como planta anual, y hay que sembrarla de nuevo cada primavera. El nombre científico esconde una advertencia. El botánico sueco Carl von Linné, el mismo que ordenó los seres vivos en su Sistema Naturae de 1735, la bautizó Ricinus, la palabra latina para garrapata, porque sus semillas moteadas de gris, marrón y negro se parecen al cuerpo hinchado de ese parásito prendido a un animal. Cada semilla mide alrededor de 1 centímetro, tiene una cáscara lisa y brillante, y en uno de sus extremos lleva una pequeña protuberancia clara llamada carúncula. De cada fruto espinoso, que se abre en 3 cámaras, salen 3 de estas semillas, y cuando la cápsula se seca al sol, estalla y las dispara a varios metros de la planta madre. Ahí empieza la paradoja. Dentro de esa misma semilla, conviven 2 sustancias que no podrían ser más distintas. Cerca de la mitad de su peso es aceite, un líquido espeso, casi incoloro, compuesto en un 90% por un ácido graso poco común llamado ácido ricinoleico, que casi no aparece en ningún otro aceite vegetal del mundo. Ese aceite es el que durante siglos se ha vertido en cucharas y en lámparas. Pero en la parte sólida que queda después de exprimir el aceite, en la torta que sobra, se concentra una proteína llamada ricina. Y la ricina es una de las sustancias tóxicas naturales más potentes que se conocen. La cifra explica el miedo. Se estima que la cantidad de ricina contenida en apenas unas pocas semillas masticadas puede bastar para matar a un adulto, y en un niño la dosis mortal es aún menor. La ricina actúa como lo que los científicos llaman una toxina que inactiva los ribosomas. Entra en la célula y desactiva la maquinaria con la que esa célula fabrica sus proteínas, de modo que la célula deja de funcionar y muere. No existe antídoto específico. Por eso la misma planta que llenó los botiquines caseros aparece también en los manuales de las agencias de seguridad como posible arma. La clave que resuelve la paradoja está en la física del prensado. La ricina es una proteína grande y soluble en agua. El aceite es graso. Cuando la semilla se exprime en frío para extraer el líquido, la ricina no pasa al aceite, se queda atrás, en la pasta sólida. Y el aceite que se destina al uso humano se somete además a calor durante el refinado. Y la ricina, como toda proteína, se destruye con el calor. Por eso el aceite refinado del frasco es prácticamente inofensivo, mientras que la semilla cruda de la que salió puede matar. El veneno y el remedio vienen del mismo grano. Solo los separa el modo de tratarlo. La planta guarda además un segundo compuesto, la ricinina, un alcaloide en mucha menor cantidad, que sirve a los laboratorios como marca química para detectar si alguien estuvo en contacto con la semilla. Y a pesar de todo ese peligro, Ricinus communis se sigue cultivando a gran escala. La India encabeza hoy la producción mundial con diferencia, seguida por Mozambique y por Brasil, y de sus campos sale la mayor parte del aceite que se usa en la industria. No solo el del botiquín, sino lubricantes, pinturas, cosméticos y plásticos.
Esa doble naturaleza no es un accidente moderno. Mucho antes de que Linné le pusiera nombre en 1735, antes de que existieran el prensado en frío y el refinado industrial, hubo pueblos que ya conocían las dos caras de esta semilla y que aprendieron por prueba y error a quedarse con el aceite y desechar lo demás. Para encontrarlos hay que retroceder miles de años, hasta las orillas de un río donde los primeros frascos de este aceite fueron enterrados junto a sus dueños. Mucho antes de que llegara a tu botiquín, ese mismo aceite ya viajaba dentro de vasijas de barro por el Nilo. En la tumba egipcia se hallaron semillas de ricino, junto a los restos de personas enterradas hace más de 6.000 años, en el yacimiento de El Badari, al sur de lo que hoy es El Cairo. No era decoración, era medicina de uso diario. El testimonio escrito más famoso llegó después. El papiro Ebers, un rollo de casi 20 metros de largo comprado por el egiptólogo alemán Georg Ebers en Luxor en el invierno de 1873. Se fecha alrededor del año 1550 antes de nuestra era. En sus columnas de escritura hierática, entre unos 800 remedios, aparece la planta que los egipcios llamaban kiki. El texto describe dos usos que se repetirían durante milenios, como ungüento frotado sobre la piel y el cuero cabelludo y bebido para vaciar el vientre. Un mismo frasco, dos caminos, ya desde el principio. El historiador griego Heródoto, que recorrió Egipto hacia el siglo V antes de nuestra era, dejó una nota curiosa en su obra. Contó que los egipcios extraían de esa planta un aceite al que llamaban kiki, que ardía en las lámparas casi tan bien como el aceite de oliva, aunque despedía un olor fuerte. Los propios sacerdotes, escribió, lo usaban para untarse el cuerpo. El médico Dioscórides, cirujano del ejército romano en el siglo I de nuestra era, recogió la planta en su tratado de materia médica con el nombre de crotón, porque la semilla se parecía a una garrapata. Advirtió ya entonces que la semilla entera resultaba dañina para el estómago, y que solo el aceite prensado servía para ablandar el vientre y para las afecciones de la piel. De hecho, la palabra que hoy usa la ciencia nace de ese parecido. El naturalista sueco Carl von Linné, el padre de la clasificación moderna, bautizó a la planta en 1753 como Ricinus communis. Ricinus es, en latín, precisamente eso, la garrapata que la semilla imita, con su lomo moteado y su forma hinchada. En paralelo, a miles de kilómetros, otra tradición trabajaba la misma semilla. La medicina ayurvédica de la India la conoce como Heranda, y aparece en los grandes compendios atribuidos a los médicos Charaka y Sushruta, textos cuyas versiones conservadas se sitúan en los primeros siglos de nuestra era. Allí el aceite se clasificaba como remedio para las articulaciones rígidas, para la inflamación y, sobre todo, como purgante suave. En esa tradición se cree que caldear el vientre y facilitar la evacuación formaba parte del cuidado del cuerpo antes del cambio de estación, y todavía hoy se prepara así en muchos hogares del sur de Asia. El aceite llegó luego a los estantes de las boticas europeas. En la farmacopea inglesa entró de lleno en el siglo XVIII. El médico Peter Campbell, que había ejercido en las Indias Occidentales, publicó en Londres en 1764 un tratado dedicado por entero a este aceite, al que llamaba castor oil, defendiéndolo como purgante fiable y de acción rápida. Ese nombre inglés, castor, quedó fijado por confusión con otra sustancia comercial de la época, y así se quedó. En las farmacopeas del siglo XIX la dosis habitual para un adulto se medía en cucharadas, y su fama era la de un purgante que actuaba en pocas horas, casi siempre en la primera mañana. Se administraba a los niños contra las lombrices, a las madres recién paridas, a los enfermos de fiebre para limpiar el cuerpo,
Para disimular su sabor grasiento y su textura pegajosa, los boticarios lo flotaban sobre café caliente, lo mezclaban con jugo de naranja o lo batían con menta. La misma botella cumplía el otro papel que ya señalaba el papiro. Untado en la piel, se usaba contra la resequedad, sobre las pestañas y el cabello para darles brillo, y en cataplasmas tibias sobre el vientre dolorido. En los talleres y las casas, servía además de lubricante y de combustible para las lámparas, igual que en tiempos de Heródoto. Durante miles de años, entonces la historia de este aceite fue mansa. Un frasco de cocina y de botica, medido en cucharadas, tomado por la mañana, frotado sobre la piel. Pero para entender cómo ese mismo líquido inofensivo terminó usándose contra la voluntad de una persona, primero hay que mirar lo que ocurre dentro de tu intestino en las horas que siguen al primer trago. Sientes ese retortijón bajo el ombligo, esa urgencia que llega 2 o 3 horas después de una sola cucharada, y tu cuerpo obedece sin que puedas negociar. Eso no es magia ni casualidad. Es química, y tiene nombre ácido ricinoleico. Cuando tragas aceite de ricino, el aceite en sí todavía no hace nada. La molécula activa está atrapada dentro de la grasa. Recién en tu intestino delgado, una enzima llamada lipasa pancreática, la misma que corta cualquier grasa que comes, parte el aceite y libera el ácido ricinoleico. Alrededor del 90% del aceite de ricino está compuesto justamente por este ácido graso, una proporción altísima que no se encuentra en casi ningún otro aceite comestible. Esa concentración es la razón de su fama. Una vez libre, el ácido ricinoleico se pega a la pared interna de tu intestino, y ahí ocurre lo que durante siglos nadie supo explicar. En 2012, un equipo dirigido por el farmacólogo Stefan Offermans, del Instituto Max Planck de Investigación Cardíaca y Pulmonar en Bad Nauheim, Alemania, publicó en la revista Journal of Clinical Investigation el mecanismo exacto. El ácido ricinoleico activa un receptor específico de las células intestinales llamado EP3, el mismo receptor que responde a las prostaglandinas, las moléculas que tu propio cuerpo usa para provocar contracciones. En ratones a los que se les eliminó ese receptor, el aceite de ricino dejó de tener cualquier efecto laxante. La molécula seguía ahí. La puerta que abría. No. Al activar el receptor EP3, el ácido ricinoleico ordena 2 cosas al mismo tiempo. Primero, hace que el músculo liso de la pared intestinal se contraiga con más fuerza y más ritmo. A eso se le llama peristalsis, las ondas que empujan el contenido hacia la salida. Segundo, altera el transporte de agua y sales en la mucosa, de modo que el intestino secreta líquido hacia adentro en lugar de reabsorberlo. Más agua dentro, músculo empujando más rápido. El resultado es inevitable. Por eso actúa tan pronto. La mayoría de los laxantes de fibra tardan 1 o 2 días. El aceite de ricino tomado en ayunas suele producir efecto entre las 2 y las 6 horas. Es uno de los laxantes de acción más rápida que se conocen. Y esa velocidad es precisamente lo que lo hizo tan útil para un médico apurado y tan peligroso en las manos equivocadas. El mismo receptor EP3 que abre tu intestino está también en la pared del útero. En el estudio de Offermans, las hembras de ratón sin ese receptor no respondían al aceite de ricino, ni en el intestino ni en el útero. Esto explica algo que las parteras observaron durante generaciones sin conocer la molécula. ¿Por qué en algunas tradiciones se usó para intentar adelantar el parto? La misma orden de contraer, enviada al músculo equivocado. Y aquí está la advertencia escondida en su propia fuerza. Ese líquido que el intestino secreta hacia adentro no aparece de la nada. Sale de tu cuerpo. Con cada evacuación pierdes agua y electrolitos, sobre todo potasio.
El potasio es el mineral que mantiene el ritmo de tu corazón y la respuesta de tus músculos. Una sola dosis moderada rara vez causa daño en una persona sana. Pero el uso repetido día tras día vacía esas reservas. La caída de potasio en sangre tiene nombre médico: hipopotasemia, y sus señales son debilidad, calambres y latidos irregulares. Hay un segundo problema en esa misma velocidad. Cuando el intestino se acostumbra a que algo lo obligue a contraerse desde afuera, empieza a depender de ese estímulo. Con el tiempo el impulso natural se debilita, y la persona necesita más para lograr lo mismo. La herramienta que prometía alivio termina apagando la función que debía ayudar. Esa es la doble cara del ácido ricinoleico. La misma molécula que un abuelo tomaba una vez al año para limpiarse, tomada en la dosis suficiente y con la frecuencia suficiente, se convierte en una fuerza que el cuerpo no puede resistir ni detener. No convence al intestino, lo obliga. Y todo lo que obliga puede, con la mano correcta, ser convertido en castigo. Porque un remedio que arrasa el intestino en 2 horas, que roba agua y potasio, que no pregunta y no espera, es exactamente el tipo de sustancia que alguien podría usar no para curar, sino para quebrar. Y hubo hombres, con nombre y con uniforme, que entendieron esto mucho antes que el Instituto Max Planck. Ese mismo frasco que abre y cierra tus intestinos con tanta facilidad, esconde una trampa que ha mandado a personas al hospital por creer que más es mejor. El aceite prensado que tienes en casa proviene de la semilla de Ricinus communis, una planta de la familia Euphorbiaceae originaria del este de África, y hoy cultivada sobre todo en la India, que en 2021 produjo alrededor del 85% del aceite de ricino del mundo, seguida de lejos por Mozambique y China. Y aquí empieza el malentendido que puede costarte caro. Dentro de esa semilla vive una proteína llamada ricina. No está en el aceite. Está en la torta que queda después del prensado, en la pulpa sólida. La ricina es una de las toxinas naturales más potentes que se conocen. Se estima que 1 gramo bien distribuido bastaría para afectar a miles de personas, y que la dosis capaz de matar a un adulto ronda unos pocos miligramos si entra en el cuerpo por inyección. Masticar apenas unas semillas crudas. Se cree que entre 4 y 8 en un adulto, menos en un niño, puede provocar vómitos, cólicos, deshidratación y fallo de órganos en horas. El punto que casi nadie entiende es cómo se separan las dos cosas. La ricina es una proteína grande y soluble en agua. El aceite es grasa. En el prensado en frío la mayor parte de la ricina queda atrapada en la torta sólida. No pasa al líquido oleoso. Y lo que quede se destruye con calor. La proteína se desnaturaliza al calentarse por encima de unos 80 grados Celsius durante varios minutos. El aceite farmacéutico se somete además a un proceso de calor y filtrado precisamente para eliminar cualquier resto. Por eso el frasco de tu botiquín no contiene ricina activa. La torta desintoxicada, curiosamente, se usa después como fertilizante agrícola. Ahí está el error que arruina el efecto. La gente escucha, aceite de ricino es natural y tradicional, y traduce eso como no tiene límite. Confunde la seguridad del aceite refinado con la inocencia de la planta entera, y trata la tradición como si fuera un permiso sin dosis. Pero el peligro real del aceite prensado no viene de la ricina. Viene de tomar demasiadas veces. El principio activo que mueve tus intestinos, el ácido ricinoleico, no distingue entre una cucharadita y media taza. Cuanto más tomas, más agresivamente estimula la pared intestinal. Y ese exceso tiene un precio físico. Un uso repetido o en cantidad grande arrastra agua y sales fuera del cuerpo. Se pierde potasio y sodio con la diarrea líquida. Cuando el potasio baja demasiado, una condición llamada hipopotasemia, el corazón,
que es un músculo eléctrico, empieza a latir de forma irregular. Se han documentado casos de calambres severos, debilidad muscular y arritmias en personas que abusaron de laxantes estimulantes durante semanas. El intestino además puede volverse perezoso, acostumbrado al empujón químico, responde cada vez menos por sí solo, y la persona necesita más dosis para el mismo efecto, entrando en un círculo del que cuesta salir. A esto se suma el mito de las semillas. Cada tanto reaparece la idea de tragar la semilla entera para limpiar el cuerpo, como si fuera una versión más pura del aceite. Es exactamente lo contrario. El aceite es el producto seguro, procesado. La semilla cruda es el producto tóxico. La cubierta dura de la semilla puede pasar intacta y no liberar la ricina, o puede romperse al masticar y liberarla toda. Es una ruleta que ninguna tradición seria recomendó jamás. Ninguna cocina de las llamadas zonas azules, ni Okinawa en Japón, ni Cerdeña en Italia, ni Nicoya en Costa Rica, usa el aceite de ricino como alimento diario. La sabiduría tradicional que lo empleó lo trató como remedio puntual, medido, para un momento concreto, no como hábito cotidiano ni como cura general. La dosis siempre estuvo en manos de quien lo administraba con cuidado. Y esa última frase encierra la grieta por la que se coló todo. Porque un remedio cuya seguridad depende por completo de quien controla la cantidad puede, en las manos equivocadas, dejar de ser medicina. El mismo aceite que alivia un estreñimiento pasajero, dado sin límite y sin consentimiento, se convierte en otra cosa. Y hubo hombres que entendieron ese poder perfectamente, y lo usaron a propósito. El mismo purgante que una madre daba a cuchara para aliviar el vientre de su hijo, cambió de dueño en la Italia de los años 20. Benito Mussolini llegó al poder tras la marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922, y en las calles de ciudades como Bolonia, Ferrara y Turín, los grupos armados vestidos de camisa negra, los llamados squadristi, ya habían encontrado un uso nuevo para el aceite de ricino. El método era brutal en su simplicidad. Un opositor, un socialista, un sindicalista o un periodista molesto, era rodeado por un grupo de camisas negras, sujetado por la fuerza y obligado a tragar grandes cantidades de aceite de ricino, con frecuencia mezclado con gasolina para agravar el tormento. No se buscaba curar nada. Se buscaba doblegar. Dentro del cuerpo el aceite hacía exactamente lo que hace siempre. En el intestino delgado su componente activo se libera y estimula las contracciones de la pared intestinal, provocando una evacuación violenta e incontrolable en cuestión de horas. La víctima perdía el control de su propio cuerpo delante de todos. La humillación era el punto entero. A un hombre respetado en su pueblo lo dejaban tirado, sucio, deshidratado, incapaz de mantenerse en pie durante días. En el argot fascista aquello tenía nombre propio y casi festivo: la purga. Se hablaba de administrar una buena dosis del manganello, el garrote y del óleo de ricino como las dos herramientas gemelas del escuadrón. Un manifestante golpeado podía recuperarse y volver a hablar. Uno que había sido reducido a ensuciarse frente a sus vecinos rara vez levantaba de nuevo la cabeza. La figura que más se asocia con esta práctica es Italo Balbo, jefe de los escuadristas en la región de Ferrara, y más tarde uno de los 4 cuadrumviros de la marcha sobre Roma. Bajo su mando, las expediciones punitivas por el campo de Emilia-Romagna dejaron un rastro de casas incendiadas y de opositores forzados a beber el aceite. Se le atribuye la frase, celebrada entre los suyos, de que quien recibía el tratamiento no lo olvidaba jamás. El escritor Curcio Malaparte, que conocía de cerca el movimiento, describió el ricino como el arma característica del fascismo de provincia.
más eficaz que la porra porque no dejaba mártires. La víctima no moría heroicamente, sino que quedaba ridiculizada. Ese cálculo frío fue el corazón del método. La muerte crea leyendas, la vergüenza las impide. Pero el aceite mezclado con gasolina, o administrado en volúmenes de medio litro o más, sí mató. La deshidratación extrema tras horas de diarrea y vómitos podía colapsar el corazón, sobre todo en personas mayores o ya debilitadas por la golpiza previa. Algunas víctimas murieron días después, en sus camas, sin que quedara marca visible de violencia. Otras quedaron con daño intestinal permanente. El remedio de la abuela, en la dosis y con la intención equivocadas, se convertía en un veneno lento. El caso más recordado no fue por Ricino, pero cierra el círculo del método. El diputado socialista Giacomo Matteotti, que había denunciado en el Parlamento el fraude y la violencia de las elecciones de abril de 1924, fue secuestrado en Roma el 10 de junio de ese año y asesinado. Su cuerpo apareció semanas después en un bosque a las afueras de la ciudad. Matteotti representaba justo la voz que las purgas de aceite buscaban silenciar sin necesidad de un cadáver. Cuando la humillación no bastaba, llegaba el cuchillo. La práctica se volvió tan reconocible que traspasó fronteras. En la Alemania de los años 30, algunos grupos imitaron el procedimiento contra sus propios opositores. Y la imagen del ricino como emblema de la coacción fascista quedó grabada en la memoria europea durante décadas. Una botella de un producto de farmacia, corriente e inofensivo en apariencia, transformada en símbolo de un régimen que se metía literalmente dentro del cuerpo de sus enemigos. Lo perturbador es que en el frasco no había cambiado absolutamente nada. La misma sustancia que un médico rural recetaba para limpiar el intestino antes de una operación era la que un escuadrón vertía por la garganta de un hombre atado. La molécula era idéntica. El mecanismo era idéntico. Lo único que cambió fue la mano que sostenía la cuchara y el propósito detrás de ella. Y esa es la pregunta incómoda que este episodio dejó abierta y que la medicina tuvo que enfrentar después. Si una misma dosis puede aliviar o torturar según quien la administre, entonces el peligro nunca estuvo del todo en la planta. Estaba en lo que el aceite le hace realmente a un cuerpo que no consintió recibirlo. Cuando alguien te obliga a tragar una sustancia que tu cuerpo rechaza, lo primero que se rompe no es la voluntad, sino el equilibrio del agua dentro de ti. Y esa fue exactamente el arma que eligieron los escuadrones de Benito Mussolini en Italia entre 1922 y 1925. Un adulto que ingiere el aceite de ricino como purgante toma alrededor de 15 mililitros, apenas una cucharada. A las víctimas de las camisas negras se les hacía beber entre medio litro y un litro entero, de un solo golpe, muchas veces con la nariz tapada para que no pudieran vomitar. Lo que ocurría dentro de ese cuerpo tenía una secuencia precisa. El aceite se descompone en el intestino delgado y libera ácido ricinoleico, una molécula que se une a un receptor de la pared intestinal llamado EP3 y ordena a los músculos que se contraigan sin descanso. A los 30 minutos empezaban los retortijones. Entre las 2 y las 6 horas el intestino se vaciaba en descargas líquidas continuas incontrolables que podían prolongarse durante 1 o 2 días enteros. Cada una de esas descargas se llevaba agua. Mucha. Un intestino forzado de ese modo puede expulsar varios litros de líquido en un solo día. Y con el agua salían el sodio, el potasio y el cloro, que mantienen vivo cada latido del corazón. Aquí es donde una humillación se convertía en una amenaza mortal. Perder alrededor del 10% del agua corporal ya produce confusión y taquicardia. Cerca del 15 o el 20% puede matar. Un hombre de 70 kilos lleva unos 42 litros de agua encima,
y bastaban unos pocos litros perdidos sin reponer para empujarlo al borde. La víctima quedaba entonces con la boca seca, la piel que no volvía a su sitio al pincharla, la orina reducida casi a nada, el corazón tratando de compensar la sangre que se espesaba, se aceleraba por encima de los 100 latidos por minuto. La presión caía. Cuando el potasio de la sangre bajaba demasiado, el ritmo cardíaco se volvía irregular, y ese fallo de la bomba, no el aceite en sí, era lo que podía terminar en colapso. Se cree que el escritor Giovanni Amendola, diputado liberal apaleado por escuadristas en julio de 1925 cerca de Montecatini, y sometido antes a estas prácticas, nunca se recuperó del todo. Murió en Cannes, en Francia, en abril de 1926, a los 43 años. El detalle que casi nadie menciona es que el aceite rara vez viajaba solo. Los escuadristas lo mezclaban a menudo con gasolina, con la intención de que la irritación fuera aún peor. Esa combinación multiplicaba el daño a la mucosa intestinal y añadía el riesgo de que el hidrocarburo llegara a los pulmones, una neumonía química capaz de matar por sí misma. La víctima, humillada en público, no solo se deshidrataba, se envenenaba. El propósito quedó escrito con todas sus letras. Curcio Malaparte, cronista cercano al fascismo de aquellos años, describió el aceite de ricino como un método pensado no para matar de inmediato, sino para degradar, para dejar a un hombre tirado en la calle, sucio, sin fuerzas, incapaz de sostenerse. La misma sustancia que una abuela guardaba en su alacena para aliviar un estreñimiento se transformaba, sin cambiar una sola molécula, en un instrumento de terror político. El frasco era idéntico. Lo que cambiaba era la cantidad, la fuerza de la mano que lo vertía y la voluntad de hacer daño. Y no fue un episodio aislado de un solo país. En la Etiopía ocupada por Italia a partir de 1936, y más tarde en otros rincones donde el método viajó con la reputación del régimen, la dosis forzada siguió siendo la firma reconocible de la coacción. Lo que en manos de un boticario era una medida cuidadosa de mililitros, en manos de un torturador se convertía en litros vertidos por la fuerza. La molécula no distingue intenciones. El cuerpo humano, en cambio, paga la diferencia entera. Esa es la línea exacta que separa el remedio del arma. Y es una línea hecha solo de cantidad, de contexto y de consentimiento. Un intestino que se vacía porque tú lo pediste, en la dosis justa, se recupera en un día. Un intestino vaciado a la fuerza, litro tras litro, arrastra consigo el agua, las sales y el ritmo del corazón hasta el punto de no retorno. La pregunta ya no es qué hace el aceite de ricino. La pregunta es qué dice hoy la ciencia, con el cuerpo por delante, sobre lo que realmente puede y no puede hacer. Hoy la mayor parte del aceite de ricino que se produce en el mundo ni siquiera llega a tu cuerpo. India domina esa cosecha. Se estima que aporta alrededor del 85% del suministro mundial, concentrado en el estado de Gujarat, donde el clima seco favorece a la planta Ricinus communis. De cada semilla se extrae cerca del 50% de su peso en aceite, y ese líquido espeso alimenta fábricas de lubricantes, pinturas, plásticos y cosméticos mucho antes que a cualquier botiquín. La química detrás de ese uso industrial tiene un nombre y una fecha. En 1848, el químico británico George Bowen aisló el ácido ricinoleico, el ácido graso que compone alrededor del 90% del aceite. Esa estructura poco común, con un grupo hidroxilo en el carbono 12, es lo que permite transformarlo. Calentado, el aceite se rompe en ácido sebácico, materia prima del nylon 11,
el polímero que la empresa francesa Arkema comercializa bajo el nombre Rilsan desde mediados del siglo XX. El mismo frasco que un abuelo tomaba a cucharadas hoy recubre cables, engranajes y prótesis. En medicina moderna, la evidencia se ha vuelto estrecha y precisa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, sigue clasificando el aceite de ricino como laxante estimulante de venta libre, reconocido como seguro y eficaz para el alivio ocasional del estreñimiento. Pero ese reconocimiento viene con límites claros. No se recomienda su uso prolongado, y las guías clínicas actuales prefieren laxantes más suaves y predecibles, como el polietilenglicol, para el manejo diario. Un uso obstétrico tradicional sí ha pasado por el escrutinio de ensayos controlados. En el año 2000, la investigadora Margie Kelly Garry publicó en la revista Journal of Maternal Fetal Medicine un estudio con 100 mujeres embarazadas a término. A la mitad se le administró una dosis única de aceite de ricino, y de ese grupo, un porcentaje mayor entró en trabajo de parto dentro de las 24 horas frente a las que no lo recibieron. El hallazgo fue lo bastante interesante para repetirse. Una revisión de la colaboración Cochrane, la red internacional que evalúa evidencia médica, examinó varios de estos ensayos y concluyó que la calidad de los datos seguía siendo baja y que hacían falta estudios más amplios antes de recomendarlo. La puerta quedó entreabierta, no derribada. En oftalmología, el aceite de ricino tiene un lugar discreto pero real. La Agencia Europea y la FDA han aprobado formulaciones oftálmicas donde funciona como componente de gotas para el ojo seco. Forma una fina película sobre la superficie ocular que reduce la evaporación de la lágrima. Es el mismo principio de barrera que la piel aprovecha en cremas y bálsamos, donde el aceite se lista con el nombre técnico Hydrogenated Castor Oil. La ciencia también ha estudiado lo que la tradición prometía y no cumple. El uso del aceite en compresas sobre la piel, popularizado en el siglo XX por el estadounidense Edgar Cayce como remedio para casi todo, se sometió a un pequeño ensayo publicado en 1999 por el investigador Harvey Grady, con 36 participantes. Se observaron cambios en ciertos linfocitos T tras 2 horas de aplicación, pero el tamaño de la muestra era demasiado reducido para sostener las afirmaciones más ambiciosas, y ningún organismo regulatorio ha aprobado esas compresas para tratar enfermedad alguna. El capítulo más oscuro de la molécula también pertenece a la ciencia moderna. La misma semilla que da el aceite contiene ricina, una proteína tóxica que queda en la torta sobrante tras el prensado, no en el aceite refinado. La ricina es tan letal que Estados Unidos la incluye en su lista de agentes selectos regulados por los Centros para el Control de Enfermedades, y su producción y posesión están prohibidas fuera de instalaciones autorizadas. Fue el arma que mató al periodista búlgaro Georgi Markov en Londres, el 7 de septiembre de 1978, con un microperdigón disparado desde un paraguas modificado. Murió 4 días después. Esa distinción es la clave que la evidencia deja grabada. El aceite, correctamente refinado, no contiene ricina, porque la proteína no es soluble en grasa y se descarta con los residuos sólidos. La ciencia de hoy no lo corona ni lo condena. Le asigna un lugar acotado, laxante ocasional aprobado, ingrediente industrial insustituible, componente de gotas oftálmicas y promesa obstétrica todavía sin confirmar. Y en ese mismo inventario aparece el detalle que lo cambia todo. El efecto depende por completo de quién sostiene la cuchara, un poder que en el pasado se ejerció con propósitos que nada tenían que ver con curar. Vuelve por un momento a esa molestia con la que empezamos, la pesadez en el vientre después de comer, esa digestión lenta que te hace buscar en el botiquín el frasco de vidrio ámbar que quizá ya tienes en casa, el mismo aceite espeso, casi transparente, extraído de las semillas de Ricinus communis, es el que hoy sostienes en tu mano. Y ese frasco, según quien lo sostuvo, con 2 historias completamente distintas.
En la Italia de 1925 a 1943, bajo el régimen de Benito Mussolini, ese mismo aceite se administraba a la fuerza en dosis de hasta medio litro para humillar y castigar a los opositores. El escuadrón fascista lo mezclaba a veces con gasolina, y varias víctimas murieron de deshidratación severa por la diarrea prolongada. El compuesto responsable es el mismo en los dos casos, el ácido ricinoleico, que representa alrededor del 90% de los ácidos grasos del aceite, y que al liberarse en tu intestino delgado, activa los receptores EP3 y provoca la contracción del músculo liso. La molécula no cambió, cambió la mano. Esa misma molécula, en manos de una partera egipcia, hace más de 3.500 años, aparece en el papiro Ebers, adquirido por el egiptólogo York Ebers en Luxor en 1873 y conservado hoy en la Universidad de Leipzig, donde se recomienda el aceite de la semilla de kiki para aliviar el vientre. Y esa misma molécula, envasada, purificada y regulada, es la que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasifica como laxante estimulante de venta libre, reconocido como seguro y eficaz en las dosis indicadas en la etiqueta. Dos destinos del mismo frasco. En uno, el ácido ricinoleico vaciaba un intestino contra la voluntad de un cuerpo atado. En el otro, el mismo ácido alivia un estreñimiento ocasional cuando tú decides tomarlo, en la cantidad que tú controlas por la razón que tú eliges. La diferencia nunca estuvo en la planta. Estuvo en quien tenía el poder de decidir la dosis y con qué intención la administraba. Por eso el frasco que hoy descansa en tu botiquín no es ni el milagro que prometían los charlatanes ni el veneno de los sótanos de Roma. Es una herramienta antigua, poderosa justamente porque funciona, y precisamente por eso merece respeto en lugar de miedo o entusiasmo ciego. La tradición lo usó durante milenios. Lo que la ciencia sugiere hoy es que su fuerza real depende por completo de la cantidad, del momento y de la salud de quien lo toma. Si vuelves a sentir esa pesadez con la que empezamos, recuerda que la sabiduría no está en tomar más, sino en entender que el mismo poder que mueve tus intestinos puede agotarte si se usa sin medida. El ácido ricinoleico arrastra agua hacia el intestino y estimula sus paredes. Usado en exceso, esa misma acción provoca cólicos, pérdida de electrolitos y dependencia. La delgada línea entre el alivio y el daño se llama dosis, y esa línea es tuya para respetar. Ninguna historia, por antigua que sea, reemplaza la conversación con tu médico. Si tu digestión lenta se repite semana tras semana, si aparece dolor, sangre o cambios que no reconoces, ningún frasco del botiquín es la respuesta. La respuesta es una consulta. El aceite de ricino puede ser un aliado ocasional, pero tu cuerpo, tus antecedentes y tus medicamentos actuales solo los conoce a fondo el profesional que puede examinarte. Así se cierra el círculo que abrimos frente al espejo del baño, con ese frasco olvidado entre gasas y jarabes vencidos. El mismo aceite que humilló a hombres en Italia y alivió vientres en el Egipto de los faraones espera hoy en tu estante, en silencio, esperando una sola cosa, la mano que lo sostenga y la intención con que lo use. Un remedio no es bueno ni malo por sí mismo, se vuelve una cosa u otra según quién decide, cuánto decide y por qué. Y esa decisión por primera vez en toda esta historia es enteramente tuya. Me gustaría leerte. ¿Tienes en tu botiquín algún remedio tradicional heredado de tu familia que usas con respeto pero cuya historia nunca conociste del todo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde la tradición y lo que sugiere la ciencia se encuentran, suscríbete para acompañarnos en la próxima.